Muchos creen que cuando Dios guarda silencio es porque se ha alejado. Creen que si no sienten su presencia es porque algo anda mal. Creen que si las respuestas no llegan rápido es porque han sido olvidados. Esa creencia, aunque común, es profundamente equivocada. Porque el silencio de Dios no es ausencia, es preparación. Y si no entiendes esto, puedes sabotear el proceso más importante de tu vida espiritual. No estás estancado, no estás retrasado, no estás abandonado, estás siendo preparado en silencio. Y aquí está la verdad incómoda que muchos no quieren aceptar. Dios no siempre trabaja frente a tus ojos. Dios no siempre explica lo que hace. Dios no siempre responde cuando tú lo deseas. Pero siempre trabaja con intención. Si hoy te sientes confundido, cansado, impaciente o incluso frustrado con tu caminar espiritual, no es porque Dios te haya soltado. Es porque estás en una etapa donde Él está formando algo en ti que solo pueden hacer en el silencio. La fe moderna nos ha enseñado a medir a Dios por emociones. Si siento paz, Dios está conmigo. Si siento gozo, Dios me escucha. Si siento respuesta, Dios actúa. Pero la fe verdadera no se sostiene en sensaciones, se sostiene en confianza. Y la confianza real se prueba cuando no hay señales visibles. El primer gran mito que debes romper hoy es este: que la fe fuerte siempre se siente fuerte. No es así. La fe más madura muchas veces se siente silenciosa, pesada, lenta y profundamente incómoda. Porque no depende de estímulos externos, sino de una convicción interna. Dios no te prepara gritándote, prepara moldeándote, y el moldeado casi siempre ocurre fuera del escenario. La obra más importante de Dios en tu vida no ocurre cuando todos la ven, ocurre cuando nadie la nota, cuando oras y no pasa nada, cuando obedeces y no ves resultados, cuando haces lo correcto y no hay recompensa inmediata. Ahí es donde Él trabaja más profundo. Piensa en esto. Las raíces de un árbol no crecen a la vista, crecen bajo tierra, en oscuridad, en silencio. Y cuanto más alto debe crecer el árbol, más profundas deben ser sus raíces. Si Dios planea llevarte a una nueva altura espiritual, primero debe profundizarte. Y la profundidad no se construye con ruido, se construye con silencio. Por eso esta temporada no es castigo, es entrenamiento, no es rechazo, es alineación, no es demora, es preparación. Existe una ley espiritual que nunca falla. Preparación siempre precede a la oportunidad. Dios nunca te lleva a un lugar para el cual no te ha preparado primero. Y si la oportunidad aún no llega, no es porque Dios se haya olvidado de ti, es porque todavía está trabajando en ti. Muchos quieren el resultado sin el proceso. Quieren el llamado sin el carácter. Quieren la bendición sin la transformación. Pero Dios no bendice versiones inmaduras de sus planes. Si Él te entregara hoy aquello por lo que oras, podrías sostenerlo mañana. Si te diera ahora la respuesta, habrías aprendido la lección. Si acelerara el proceso, tu fe sería estable o frágil. Dios no se mueve por tu urgencia, se mueve por tu preparación. La presión revela lo que hay dentro de ti. No crea fe, la expone. Cuando la vida aprieta, cuando las respuestas no llegan, cuando el silencio se prolonga, sale a la luz lo que realmente crees. No lo que dices creer, sino lo que practicas creer. Hay quienes bajo presión se quejan, otros se rinden, otros se distraen. Y hay quienes, aunque no entienden, entienden en quién han confiado. La fe no se demuestra cuando todo va bien, se demuestra cuando todo parece detenido. La presión no es tu enemiga, es tu espejo. Revela si tu confianza estaba en Dios o en los resultados. Si tu obediencia era por convicción o por conveniencia. El mundo está lleno de distracciones que intentan sacarte de este proceso. Ruido constante, opiniones ajenas, comparaciones peligrosas. Cuando Dios te llama al silencio, el mundo te invita al ruido. Te dice que te apresures, que hagas más, que busques atajos, fuerces puertas. Pero el enfoque espiritual no se mantiene reaccionando a todo.
Se protege eligiendo a qué no responder. No todo lo que brilla viene de Dios, no toda oportunidad es divina, todo movimiento es progreso. A veces avanzar es quedarse quieto y confiar. El crecimiento espiritual sigue una secuencia clara, aunque no siempre cómoda. Primero aprendes a esperar, aprendes a escuchar, aprendes a discernir, luego aplicas obediencia cuando nadie te ve, aplicas fidelidad cuando no hay aplausos. Después evalúas, miras tu corazón, miras tus reacciones, miras si tu fe está creciendo o solo tu frustración. Corriges, ajustas tu enfoque, rindes lo que aún resistes y persistes, aunque el silencio continúe, aunque el proceso se extienda. La disciplina espiritual siempre será más confiable que la motivación. La motivación depende de cómo te sientes. La disciplina depende de lo que has decidido creer. Hay días en los que no sientes ganas de orar, pero oras. Hay días en los que no sientes paz, pero obedeces. Eso es madurez espiritual. Dios no forma hijos fuertes con emociones inestables. Los forma con hábitos constantes. La paciencia no es pasividad, confianza activa. Es entender que Dios trabaja por temporadas. Hay temporadas de siembra, hay temporadas de espera, y hay temporadas de cosecha. Si arrancas la semilla antes de tiempo, nunca dará fruto. Si abandonas la tierra porque no ves resultados inmediatos, pierdes lo que estaba creciendo. Dios no llega tarde, llega en el momento exacto. La corrección divina no siempre es evidente. A veces Dios no te quita cosas, te quita prisa. No te cambia circunstancias, te cambia la perspectiva. Ese ajuste interno es una forma de amor, porque prepara tu corazón para lo que viene. Lo que haces hoy en obediencia silenciosa se convertirá en estabilidad mañana. La fe que practicas hoy, cuando nadie aplaude, se convertirá en fortaleza cuando la presión aumente. El efecto compuesto espiritual es real. Decisión correcta hoy, otra mañana, otra pasado mañana. Y sin darte cuenta, estás caminando en una fe más sólida. No es un momento emocional, es un estilo de vida. Caminar con Dios no es solo buscar respuestas, confiar cuando no las hay. Y si hoy estás en silencio, no lo ignores, no lo desperdicies, no huyas de Él, porque Dios te está preparando ahí mismo. Y esto apenas comienza, porque el silencio no es un espacio vacío entre dos respuestas. Es un terreno sagrado donde Dios trabaja sin interrupciones. Es ahí donde tu carácter se fortalece, donde tu fe deja de depender de señales externas y comienza a descansar en una convicción profunda. Abandonan este lugar porque se siente incómodo, porque no hay confirmaciones inmediatas, porque no hay emociones intensas. Pero justamente ahí es donde ocurre la transformación más real. Dios no forma a las personas más fuertes en momentos ruidosos, las forma en temporadas silenciosas, en esos momentos en los que oras y parece que el cielo no responde, pero tu corazón sigue eligiendo creer. En esos días en los que no ves avances visibles, pero decides no retroceder. Ese es el tipo de fe que no se rompe cuando llegan las pruebas grandes, porque ya fue probada cuando nadie estaba mirando. Hay algo que debes entender con claridad. El silencio de Dios nunca es aleatorio, nunca es descuido, nunca es castigo, es dirección. Cuando Dios guarda silencio, muchas veces está evitando que dependas de su voz externa y te está entrenando para vivir guiado por su verdad interna. No quiere que vivas reaccionando a cada señal, quiere que camines con discernimiento constante. Pregúntate esto con honestidad. ¿Confiarías en Dios si nunca te explicara lo que está haciendo? ¿Seguirías obedeciendo si no hubiera garantías inmediatas? ¿Permanecerías fiel si el proceso se extendiera más de lo que esperabas? Estas preguntas no son para condenarte, son para alinearte.
Porque la fe madura no se construye con respuestas rápidas, se construye con perseverancia silenciosa. Hay personas que confunden el movimiento con el progreso. Creen que si hacen más, Dios actuará más rápido, pero no siempre es así. A veces el mayor avance ocurre cuando te detienes, cuando escuchas, cuando permites que Dios ajuste tu interior antes de cambiar tu exterior. No es hacer menos por pereza, es hacer menos ruido para escuchar mejor. Presión, tarde o temprano, llega a todos. Llega cuando una puerta no se abre. Llega cuando una relación se tensa. Llega cuando la salud, el trabajo o el futuro parecen inciertos. Y en ese momento, lo que has cultivado en el silencio se manifiesta. Si cultivaste ansiedad, reaccionarás con ansiedad. Si cultivaste confianza, responderás con calma. La presión no te convierte en algo nuevo, solo revela lo que ya eres. El mundo te empuja constantemente a distraerte de este proceso. Te compara con otros, te muestra resultados rápidos, te hace creer que vas tarde. Pero el camino de Dios no se mide con relojes humanos, se mide con transformación interna. Y esa transformación no ocurre al ritmo de las redes, ocurre al ritmo del corazón. El enfoque espiritual requiere decisiones firmes, decidir qué escuchas, decidir qué ignoras, decidir a qué voces no les das acceso a tu mente. No todo consejo es sabio, no toda opinión es necesaria. Cuando Dios te llama al silencio, también te está llamando a filtrar lo que permites entrar en tu interior. El crecimiento espiritual no es lineal. A veces avanzas, a veces parece que retrocedes. Pero mientras permanezcas fiel, siempre estás siendo formado. Aprendes cuando reconoces tus debilidades sin justificarte. Aplicas cuando eliges obedecer incluso sin entender. Evalúas cuando observas tus reacciones bajo presión. Corriges cuando permites que Dios refine tu carácter. Y persistes cuando decides no rendirte. Aunque el proceso sea largo, la motivación espiritual sube y baja. Hay días de fuego y días de cansancio. Por eso Dios no construye tu vida sobre emociones, sino sobre disciplina. Hábitos simples. Orar aunque no tengas ganas. Leer su palabra aunque no sientas nada especial. Confiar aunque el silencio sea prolongado. Esa constancia silenciosa es lo que sostiene tu fe cuando las emociones fallan. La paciencia estratégica entiende algo profundo, que apresurarte puede sacarte del propósito, que hablar antes de tiempo puede cerrar puertas, que actuar sin discernimiento puede retrasar lo que Dios estaba preparando. La paciencia no es debilidad, es fortaleza contenida, es ver que lo que viene vale la espera. Dios también usa el silencio para corregirte sin humillarte. No siempre te confronta con dureza. A veces simplemente retira ciertas sensaciones, ciertas comodidades, para que revises dónde estaba realmente tu confianza. Esa corrección no busca alejarte, busca acercarte más profundo. Busca que tu fe deje de ser superficial y se vuelva sólida. Cada día que eliges confiar en medio del silencio, estás acumulando fuerza espiritual. No lo notas de inmediato, pero con el tiempo reaccionas diferente, piensas diferente, respondes diferente. Eso es el efecto compuesto de la obediencia silenciosa. No es espectacular, pero es transformador. Caminar con Dios no se trata de momentos intensos aislados. Se trata de una relación constante. De una confianza que no depende de circunstancias, de una fe que no se rompe cuando no hay respuestas. Cuando haces de esto un estilo de vida, tu interior se vuelve estable, aunque el exterior sea incierto. Y aquí está la verdad que debes llevar contigo. Si hoy Dios te está preparando en silencio, es porque lo que viene requiere un corazón firme, requiere una fe profunda, requiere una confianza que no se derrumbe ante la presión. No ignores este proceso, no lo minimices, no intentes huir de él, porque el silencio de hoy es la fortaleza de mañana.
La obediencia de hoy es la claridad de mañana. Paciencia de hoy es la estabilidad de mañana. Y cuando llegue el momento, entenderás que Dios nunca estuvo ausente. Estuvo trabajando, estuvo formando, estuvo preparando cada parte de ti para caminar con seguridad, con paz y con una fe que ya no depende de señales, sino de una relación viva y profunda con Él. Y cuando mires atrás, no agradecerás solo las respuestas, agradecerás el silencio. Porque en ese silencio fue donde te convertiste en quien ahora eres, alguien que ya no se sacude con facilidad, alguien que confía incluso cuando no ve, alguien que camina con Dios no por lo que recibe, sino por quien Él es. Y esa forma de caminar con Dios cambia completamente tu manera de vivir, porque ya no basas tus decisiones en lo que sientes hoy, sino en lo que sabes que es verdad. El silencio te enseña a distinguir entre emoción y convicción. La emoción fluctúa, la convicción permanece. La emoción exige respuestas rápidas. La convicción puede esperar, y Dios trabaja con convicciones profundas, no con reacciones momentáneas. Muchos abandonan el proceso justo antes de que el cambio ocurra, no porque Dios haya terminado, sino porque el silencio se volvió incómodo. Querían una señal más clara, una confirmación inmediata, una emoción que los empujara a seguir. Pero Dios no quiere empujarte constantemente. Quiere que aprendas a caminar con firmeza aun cuando no sientes impulso. Esa es la diferencia entre una fe infantil y una fe madura. El silencio también revela dónde está realmente tu confianza. Cuando todo está en calma y las respuestas fluyen, es fácil decir que confías en Dios, pero cuando el cielo parece cerrado, cuando las oraciones no reciben respuesta inmediata, cuando el camino se alarga más de lo esperado, ahí descubres si tu fe estaba anclada en Dios o en los resultados que esperabas de Él. Y ese descubrimiento, aunque duele, es necesario. Dios no te quita respuestas para castigarte, te las quita para fortalecerte. Una fe que solo funciona cuando todo va bien no resiste las tormentas, y las tormentas llegan no para destruirte, sino para demostrarte cuánto has crecido. El silencio no te debilita, te entrena, no te confunde, te afina, no te abandona, te prepara. Hay momentos en los que Dios guarda silencio, porque está trabajando en áreas que tú no ves. Está alineando circunstancias, está protegiéndote de decisiones prematuras, está cerrando caminos que te harían daño más adelante. Y mientras tú ves quietud, Él ve movimiento. Mientras tú ves espera, Él ve construcción. Mientras tú ves vacío, Él ve propósito. El mundo te enseñó a medir el valor por resultados visibles, pero Dios mide el crecimiento por fidelidad interna. No por lo rápido que llegas, sino por lo estable que permaneces. No por lo alto que subes, sino por lo profundo que confías. Y esa profundidad solo se desarrolla en el silencio, donde no hay aplausos, no hay comparaciones y no hay distracciones. El enfoque espiritual se fortalece cuando aprendes a apagar el ruido externo. No puedes escuchar a Dios claramente si tu mente está saturada de opiniones, expectativas ajenas y comparaciones constantes. El silencio no es solo dejar de hablar, es aprender a escuchar correctamente, escuchar la verdad, escuchar la dirección, escuchar la corrección cuando es necesaria. La secuencia del crecimiento espiritual sigue avanzando, incluso cuando no lo notas. Aprendes a depender menos de tus emociones. Aplicas obediencia sin necesidad de confirmación constante. Evalúas tu corazón en lugar de culpar a las circunstancias. Corriges actitudes que antes justificabas. Y persistes porque ya no buscas una salida rápida, buscas una transformación real. La disciplina espiritual se vuelve tu ancla. No esperas sentirte inspirado para orar. No esperas sentir paz para confiar. No esperas sentir claridad para obedecer. Obedeces primero, y la claridad llega después. Esa es una ley espiritual
que muchos ignoran. La obediencia precede al entendimiento, y el silencio es el espacio donde esa obediencia se fortalece. La paciencia estratégica te enseña que no todo lo bueno llega rápido y que no todo lo rápido es bueno. Hay procesos que no pueden acelerarse sin perder profundidad. Hay promesas que requieren tiempo para no destruirte cuando lleguen. Dios no retrasa por crueldad, retrasa por amor, porque Él ve el panorama completo, no solo el momento presente. Corrección divina muchas veces se manifiesta como incomodidad interna. Ya no te sientes cómodo con ciertas actitudes, ya no disfrutas ciertas distracciones, ya no encuentras paz en lugares donde antes sí. Eso no es pérdida, es refinamiento. Dios está ajustando tu sensibilidad espiritual para prepararte para lo que viene, y ese ajuste ocurre en silencio, sin anuncios, sin explicaciones largas. Cada día que decides confiar sin ver resultados visibles, estás fortaleciendo un músculo espiritual que te sostendrá en el futuro. Puede que hoy no lo notes, pero mañana reaccionarás diferente. Mañana no entrarás en pánico tan rápido. Mañana no dudarás con la misma intensidad. Mañana tu fe será más estable. Ese es el efecto compuesto de la fidelidad silenciosa. El avance espiritual no es una carrera de velocidad, es una caminata constante. No se trata de llegar primero, se trata de llegar firme. Y los que llegan firmes son los que aprendieron a confiar en el silencio, a esperar sin rendirse, a obedecer sin entenderlo todo. Esa forma de vivir no llama la atención del mundo, pero llama la atención de Dios. Y cuando haces del caminar con Dios un estilo de vida, ya no te desesperas por cada silencio, ya no interpretas cada pausa como rechazo. Ya no te defines por lo que no ha pasado aún, te defines por aquel en quien confías. Esa es la libertad que nace cuando entiendes que Dios no te está ignorando, te está formando. Porque el silencio no es el final del camino, es una parte esencial del proceso. El lugar donde tu fe se vuelve más profunda, tu carácter más firme y tu confianza más real. No ignores esta temporada. No la desperdicies buscando ruido. Permanece, escucha, confía, porque Dios te está preparando en silencio. Y todavía hay más que Él quiere hacer en ti. Más profundidad que desarrollar, más estabilidad que formar, más claridad que revelar. Y todo eso sigue ocurriendo ahora mismo. Incluso mientras tú te preguntas si algo está pasando, incluso mientras sientes que nada se mueve. Incluso mientras el silencio parece largo, porque el tiempo de Dios no se mide por tu impaciencia, por su propósito eterno, y ese propósito sigue avanzando paso a paso dentro de ti, aunque no lo veas con claridad todavía, porque Dios no se rige por la prisa humana, Él no trabaja con ansiedad, Él no responde a la presión del reloj, Él obra con precisión perfecta. Y cuando entiendes eso, algo cambia dentro de ti. Dejas de exigir explicaciones inmediatas y comienzas a desarrollar una confianza más profunda, una confianza que no depende de señales constantes, sino de una relación firme. Hay silencios que no significan ausencia, significan intimidad. Cuando Dios guarda silencio muchas veces es porque quiere que aprendas a reconocer su presencia sin depender de palabras. Quiere que sepas que Él está ahí, incluso cuando no sientes nada especial. Quiere que tu fe no esté basada en emociones pasajeras, sino en una convicción sólida que no se quiebra con el tiempo. El silencio también expone tus verdaderas prioridades. Te muestra qué tan rápido buscas distracciones cuando Dios no responde como esperas. Te revela si tu corazón está alineado con su voluntad o con tus propios planes. Y esa revelación, aunque incómoda, es una bendición, porque lo que se revela puede corregirse, y lo que se corrige puede transformarse. No confundas el silencio con rechazo. Dios no te está diciendo que no, tampoco te está diciendo que esperes sin sentido.
Te está diciendo que confíes mientras Él trabaja, que permanezcas mientras Él forma, que sigas caminando aunque el camino parezca igual por un tiempo, porque el verdadero cambio no siempre se nota por fuera primero. Muchas veces ocurre en lo profundo, donde nadie más lo ve. La fe madura no exige respuestas constantes. Aprende a descansar en la certeza de que Dios sabe lo que hace. Aprende a soltar el control. Aprende a aceptar que no todo necesita ser entendido para ser obedecido. Y esa obediencia silenciosa es una de las expresiones más poderosas de confianza que existen. Hay temporadas en las que Dios te separa del ruido para protegerte. Te aleja de voces que te confunden. Te guarda de decisiones impulsivas. Te preserva de caminos que parecen buenos pero no lo son. Y mientras tú sientes que te están deteniendo, en realidad te están cuidando. Porque no todo lo que se mueve rápido te conviene. El mundo celebra lo visible, pero Dios honra lo fiel. El mundo premia la exposición, pero Dios fortalece el carácter. El mundo busca resultados inmediatos, pero Dios construye fundamentos eternos. Y esos fundamentos no se levantan en medio del ruido, se forman en el silencio, donde el corazón se vuelve sensible y la mente se aquieta. Cuando aprendes a vivir así, ya no te desespera la espera. No porque sea fácil, sino porque entiendes su valor. Sabes que cada día de silencio está produciendo algo en ti. Sabes que cada oración, aparentemente no respondida, está afinando tu dependencia. Sabes que cada momento de quietud está alineando tu corazón con algo más grande. La presión revela patrones, y en el silencio esos patrones salen a la luz. Te das cuenta de cómo reaccionas cuando no tienes control. Observas cómo manejas la frustración. Descubres si confías realmente o solo cuando todo va bien. Y Dios usa esas revelaciones para enseñarte, no para avergonzarte. Él corrige con amor, no con condena. Por eso, no huyas del silencio. No lo llenes inmediatamente con ruido innecesario. No lo interpretes como fracaso. Acéptalo como parte del proceso. Permite que Dios haga en ti lo que no podría ser de otra manera. Permite que te fortalezca desde adentro, donde la transformación es real y duradera. Pequeño acto de obediencia durante el silencio cuenta. Cada decisión correcta que tomas cuando nadie te ve. Cada vez que eliges confiar en lugar de quejarte. Cada momento en el que sigues adelante sin aplausos. Todo eso se acumula. Nada se pierde, nada es en vano. Y llegará el momento en que mirarás atrás y entenderás. Verás cómo cada silencio tenía sentido, cómo cada espera te preparó, cómo cada pausa evitó un error mayor. Cada temporada tranquila te dio la estabilidad que ahora necesitas. Ese momento llegará, pero mientras tanto sigue caminando, porque Dios no se ha detenido. Él no ha cambiado de opinión sobre ti. Él no olvidó sus promesas. Él no perdió el control. Él sigue obrando incluso ahora, incluso en el silencio. Y lo que Él está formando en ti hoy será la base de la fortaleza que necesitarás mañana. Permanece fiel, permanece firme, permanece confiando. Dios te está preparando en silencio. Y cuando llegue el tiempo correcto, lo que hoy no ves será imposible de ignorar. Y aún después de entenderlo, necesitas recordarlo una y otra vez. Porque la mente humana olvida rápido cuando las circunstancias presionan. Por eso hoy, ahora mismo, es importante que grabes esta verdad en lo profundo de tu corazón. Dios no improvisa contigo. Dios no reacciona tarde. Dios no te está probando para verte fallar. Él te está formando para verte firme. Cada día que despiertas y decides confiar, aunque no haya señales nuevas, estás fortaleciendo algo que no se rompe fácilmente. Estás desarrollando una fe que no depende de resultados inmediatos. Estás aprendiendo a caminar con Dios y no delante de Dios. Y esa diferencia lo cambia todo. Habrá momentos en los que otros avanzarán más rápido que tú. Momentos en los que parecerá que todos reciben respuestas menos tú. Momentos en los que te preguntarás,
si hiciste algo mal. En esos momentos recuerda esto. La velocidad no es señal de dirección correcta. La calma tampoco es señal de estancamiento. Muchas veces es señal de alineación. Dios sabe exactamente qué presión puedes soportar y en qué momento. Él nos revela todo de una vez porque sabe que no lo necesitas todo ahora. Te da lo suficiente para hoy. Te fortalece para este paso. Te prepara para lo que viene. Y cuando llegue el momento de avanzar, lo harás con una solidez que no se aprende en la prisa. Así que no te apresures a salir del proceso, no intentes forzar puertas, no negocies tu paz por resultados rápidos. Permanece, escucha, confía, obedece, porque el silencio no es el final de tu historia. El taller donde Dios está construyendo lo que viene después. Y cuando ese después llegue, no solo verás el resultado, reconocerás la mano de Dios en cada detalle. Entenderás que nada fue desperdiciado. Cada espera tuvo propósito, que cada silencio tuvo dirección. Y entonces podrás decir con plena certeza que Dios siempre estuvo ahí. Sigue adelante, con calma, con fe, con confianza. Dios te está preparando en silencio, y lo que Él prepara permanece. Y aún así, hay algo más que necesitas escuchar. Porque la preparación silenciosa no termina cuando entiendes el principio, termina cuando lo vives. Entenderlo con la mente no es lo mismo que sostenerlo con el corazón cuando todo a tu alrededor te invita a rendirte. Hay días en los que el silencio pesa más que otros, días en los que la espera cansa, días en los que tu fe no se siente fuerte, solo se siente necesaria. Y es ahí donde ocurre algo profundo. Porque la fe verdadera no es la que se siente poderosa, es la que permanece cuando no hay fuerza. Dios no espera que seas perfecto durante el proceso. Él espera que seas honesto, que reconozcas cuando estás cansado, que admitas cuando no entiendes, te acerques a Él no con discursos largos, sino con un corazón dispuesto. Porque incluso en tu debilidad, Él sigue trabajando. El silencio también te enseña a escuchar de otra manera. Ya no solo buscas respuestas rápidas. Empiezas a percibir dirección, empiezas a notar convicción, empiezas a distinguir entre lo que quieres y lo que realmente necesitas. Y esa claridad no llega con ruido, llega con quietud. Cuando Dios te prepara en silencio, está ajustando tu visión, está alineando tus deseos. Está quitando expectativas que no vienen de Él, fortaleciendo tu carácter para que lo que recibas no te destruya, sino que te edifique, porque no todo lo que deseas hoy estás listo para sostenerlo mañana. Hay bendiciones que llegan demasiado pronto y se pierden. Hay responsabilidades que si llegan sin preparación, abruman. Por eso Dios es cuidadoso contigo. Por eso no se apresura. Por eso a veces parece lento, cuando en realidad es exacto. Cuanto más caminas con Él, más entiendes que su silencio no es vacío. Está lleno de intención, está lleno de amor, está lleno de propósito. Cada día que pasa sin respuesta visible está cargado de formación invisible. Así que, cuando vuelvas a sentir que nada se mueve, recuerda esto. No estás detenido. Estás siendo preparado, no estás olvidado. Estás siendo guardado. No estás perdiendo el tiempo, estás siendo fortalecido. Permanece sensible, permanece obediente, permanece confiando. Porque el mismo Dios que trabaja en silencio es el Dios que cumple sus promesas con fidelidad absoluta. Y cuando llegue el momento de hablar, cuando llegue el momento de avanzar, cuando llegue el momento de ver con claridad, lo que hoy solo crees por fe, sabrás que valió la pena esperar. Porque no solo habrás llegado a un destino, habrás sido transformado en el camino. Dios te está preparando en silencio, y su obra en ti todavía no ha terminado. Y mientras esa obra continúa, es importante que no midas tu progreso solo por lo que ves externamente. Hay avances que no se anuncian. Hay cambios que no hacen ruido. Hay madurez que no se presume.
Y sin embargo, son los cambios más profundos y duraderos que una persona puede experimentar. Dios muchas veces está más interesado en quién te estás convirtiendo que en lo que estás logrando, porque los logros pueden desaparecer, pero el carácter permanece. Y cuando el carácter es firme, lo que viene después puede sostenerse sin destruirte. Por eso el silencio no es castigo, es cuidado, es formación, es amor expresado de una manera que no siempre entendemos al principio. En el silencio aprendes a depender menos de la aprobación de otros. Aprendes a caminar sin aplausos. Aprendes a tomar decisiones correctas aunque nadie las celebre. Y eso te libera. Te libera de la necesidad constante de reconocimiento. Te libera del miedo a quedar atrás. Te libera de la comparación que roba la paz. Cuando Dios te prepara en silencio, también estás sanando áreas que tú ya habías normalizado. Actitudes que pensabas que eran parte de tu personalidad. Reacciones que justificabas por experiencias pasadas. Pensamientos que creías inofensivos. En la quietud Dios los trae a la luz no para acusarte, sino para restaurarte. Porque Él no solo quiere usarte, quiere cuidarte, no solo quiere darte algo nuevo, quiere asegurarse de que estés listo para manejarlo con sabiduría. Y esa sabiduría no se aprende rápido. Se cultiva con tiempo, con obediencia, con humildad. Habrá momentos en los que sentirás la tentación de hacer algo solo para sentir que avanzas, de hablar cuando sería mejor callar, de moverte cuando sería mejor esperar. En esos momentos recuerda lo que el silencio te ha enseñado. Recuerda que no toda acción es progreso. Que no todo movimiento es dirección, que a veces quedarte firme es la mayor señal de fortaleza. Dios no te pide que entiendas todo el proceso, te pide que confíes en Él mientras el proceso se desarrolla, te pide que seas fiel hoy, no que tengas todas las respuestas del mañana, te pide que camines paso a paso, no que veas el camino completo. Y esa forma de vivir cambia tu relación con el tiempo. Dejas de pelear con él, dejas de sentir que siempre vas tarde, dejas de cargar ansiedad innecesaria, porque entiendes que el tiempo de Dios no llega tarde ni temprano, llega cuando debe llegar. El silencio te enseña a escuchar con el corazón, a percibir convicción en lugar de ruido, a reconocer paz en lugar de urgencia. Y cuando aprendes eso, tu vida empieza a ordenarse desde adentro. Tus decisiones se vuelven más claras. Prioridades se alinean. Tu fe se vuelve más estable. No subestimes lo que Dios está haciendo ahora, incluso si parece pequeño, incluso si parece lento, incluso si parece invisible. Muchas de las obras más grandes de Dios comienzan de esa manera, sin anuncios, sin multitudes, sin reconocimiento. Permanece atento, permanece humilde, permanece disponible, porque el silencio no es el final de tu historia, es una página necesaria, una página que, cuando mires atrás, entenderás que fue esencial para todo lo que vino después. Dios te está preparando en silencio, y esa preparación está obrando más profundamente de lo que imaginas.